San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Hoy finalmente sí estoy con ustedes. Los frailes aquí me bromean, pero vamos, que las diferentes ocupaciones, de pronto un día enfermo, otro día teníamos consejo de la provincia, en fin, pero bueno, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros. Como ya se estarán enterando, ahora solo estaremos transmitiendo por internet, debido ahí a alguna problemática con la estación de radio AM de 800, pero bueno, aquí estamos, y estamos con gusto, estamos con ganas y pues adelante todos. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Y bueno, pues vamos a empezar nuestro programa, solo que les cedo la palabra a los hermanos que muy bien conocidos para que los saluden. Muy buenas tardes. Noches. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando en este su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por estar con nosotros. Es un momento, como decíamos, también nosotros nos estamos enterando de esta noticia. No sé qué opinas tú, Fray, si quieres saludar a alguien o a nuestro público que nos escucha por internet, ya no por el 800 de AM. Fíjate nada más, pues que nos recibieron con esa noticia que ya no vamos a estar transmitiendo por radio, sino por internet. Solamente only, Dios mío. Onlymente. Es que ya la es por ticherita, la ticherita está surtiendo efecto. La un saludo. No, la chisterita es la que voy a sacar ahorita para los chistes. Bueno, pues un saludo para todos ustedes. Pues sí, ciertamente nos encontramos con esta noticia de que vamos a estar transmitiendo únicamente por internet, pero pues bueno, aquí estamos con la mejor de las disposiciones y, como dice el padre Nacho, el equipo completo. Y pues un saludo, así como empezamos todos los programas, un saludo para toda la familia franciscana que nos está escuchando. Y un saludo especial para nuestras familias allá que nos escuchan, la mía por allá en Coahuila y las otras, las de Nacho y la de Edgar, pues por aquí en Tijuana, a todos. Y sí, pues ni modo, pues vamos a seguir, donde nos planten hay que florecer, así es. Claro que sí. Como dijo decía una polca de allá de Coahuila, como me las pongan brinco. Ándale. Así es que pues ahora vamos a transmitir así por internet, y pues, pero con la misma alegría de siempre, con el mismo entusiasmo, con la misma franciscana disposición de querer llevarles a ustedes este mensaje tierno y fraterno de Francisco de Asís, este sueño de fraternidad y de humanidad, pues. Claro que sí, y ahora es nuestro trabajo, todos los que nos oyen por internet en el www.coinoniaradio.org o en tjcatólico.com, pues corran la voz con sus amigos, familiares, por todos los que estén en estas vías de internet, por fibra óptica, por no les había dicho, por banda ancha, que nos escuchen, no sé, por donde sea que se contacten con nosotros, corran la voz, que ahora nos encontramos por internet solamente, ya dejamos por cuestiones de causas de fuerza mayor nuestra antigua casa de 800 de AM, así que adelante. Y pues si algo tienen, una duda, aclaración, comentario, algo que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer al 622-8962 o desde Estados Unidos, como mi tía Rosa que nos escucha, lo más seguro desde el Monte California, al 866-228-4305, o si es más allá de nuestras fronteras de Tijuana, al 01800-788-7606. Y pues este es su programa, este es un programa para ustedes. Y siguiendo un poco con esta disertación de como cada programa, pues seguimos con los ejemplos de la vida de santidad de esta semana que empezamos desde el miércoles pasado, pero el jueves anterior, el 27, recordamos la memoria del beato peregrino de Falerone. Él nació en la ciudad de Falerone, en Ascoli Piceno, en Italia, hacia el año 1200, de una familia noble y rica. Estudia en Bolonia con el beato Ricciero de Muccia. Los dos, después de escuchar la predicación de San Francisco en 1222, decidieron seguirlo y el santo los recibió. Esto se atestigua en las Florecillas, el número 27.
Peregrino permaneció como hermano laico y, movido por su devoción y su deseo íntimo de conseguir el martirio, viajó a Tierra Santa, pero encontró en cambio afecto y admiración de los musulmanes. Regresa a Italia y vuelve a una vida oculta, ocupándose de las tareas más sencillas y humildes, pasando sus últimos años en el convento de San Severino Marche en Macerata, donde muere en 1236, el 27 de marzo o tal vez el 5 de septiembre. El beato Peregrino de Falerone, que recordamos precisamente el 27 de marzo, este jueves pasado. El día 28 de marzo recordamos la memoria de San José Sebastián Pelczar, nacido en 1842 en Korcina, Polonia, cerca de Krosno, quien desde niño mostró aptitudes extraordinarias para el estudio. Ordenado sacerdote en Przemyśl, completó sus estudios en Roma. Al regresar a su patria fue profesor de teología en el seminario de su diócesis y en la Universidad de Jagiellonica, en Cracovia, de la que llegó a ser rector. Además, trabajó de forma incansable por la difusión de la cultura en su pueblo y obras sociales. El 18 de abril de 1893 hizo la profesión como terciario franciscano ante la tumba de San Francisco de Asís, y en 1894 fundó la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón con el fin de proclamar su reino mediante el amor a las jóvenes, a los enfermos y a todos los necesitados. En 1899 fue nombrado obispo de Przemyśl y durante 25 años actuó como un valiente y celoso pastor en obras apostólicas y sociales. Fue autor de numerosos escritos, muriendo en Przemyśl el 28 de marzo de 1924, canonizado después por Juan Pablo II en el 2003. Y también la beata Juana María de Maillé, nacida de una familia noble en el castillo de la Roche, cerca de Tours, en Francia, en 1331. Su primer preceptor fue un franciscano que era confesor de la familia. Muertos sus padres, el tutor la dio en matrimonio en el año de 1347 al barón Roberto de Silly. Ambos compartían ideales y propósitos de perfección cristiana. En la guerra con los ingleses él cayó prisionero y ella lo liberó pagando una fuerte cantidad por su rescate. Con los bienes que les quedaron atendieron a enfermos y desamparados por la peste negra y luego a los leprosos. Tras la muerte de Roberto en la guerra, sus parientes expulsaron del castillo a Juana, quien se refugió en el hospicio de Tours, donde atendía a enfermos y vivía como religiosa. Huyendo de la malevolencia de algunos, se retiró a una eremita en 1386, volviendo a Tours, estableciéndose cerca de un convento de franciscanos, a quien toma como confesores, y llevando así una vida casi de reclusa, muriendo hacia el 28 de marzo de 1414. Es muy seguro que ella haya tomado votos como terciaria franciscana. La beata Juana María de Maillé es uno de los grandes recuerdos de la familia franciscana, uno de los grandes ejemplos a seguir, como el 30 de marzo, cuando recordamos la memoria de San Pedro Regalado. Él nació en Valladolid el año del 1390, atraído por la predicación de Pedro de Villacreces, que lideraba la reforma de la orden franciscana. Ingresó muy joven al convento de la Aguilera en Burgos, donde bajo la guía del padre Villacreces progresó en una vida de pobreza y oración semejante a la de los orígenes franciscanos. Ya sacerdote, se marcha en 1415 a la fundación del convento de El Abrojo, cerca de Valladolid. Allí se entregó de lleno a la estricta vida de conversión evangélica, que alternaba con su predicación a pueblos cercanos. Muerto el padre Villacreces, le sucede al frente de la reforma emprendida, promoviendo la fiel observancia de la regla, distinguiéndose por su ruda austeridad y altísima contemplación. Al mismo tiempo, se desvivió por los enfermos, especialmente los leprosos. Gozó de extraordinarios dones místicos y los focos principales de su devoción fueron la Eucaristía, la Santísima Virgen y la Pasión del Señor. Él muere en marzo, el 30, en 1496, en La Aguilera, aunque su fiesta la recordamos dentro de la familia franciscana el 13 de mayo. También tenemos, ya para cerrar esta semana, el día de hoy, recordamos la memoria del beato Leopoldo de Gaiche, nacido en Gaiche de Piegaro, en Perusa, Italia, en 1732. A los 20 años ingresa en la orden franciscana y en 1757 recibió la ordenación sacerdotal.
Primero se dedicó a enseñar filosofía y teología a los jóvenes de su provincia, pero pronto se pusieron de manifiesto sus extraordinarias cualidades para el apostolado, en los que adoptó el estilo y el método de San Leonardo de Porto Mauricio. Las tandas de misiones populares, cuaresmas, llamadas a invitación para la penitencia, procesiones penitenciales y marianas, el Vía Crucis, entre otras devociones. Fue un eximio predicador e incansable misionero popular durante 47 años, por tierras de la Umbría y Lazio. Hombre austero, amante y fiel cumplidor de la regla de San Francisco, fundó el retiro de Monteluco, al que se retiraba entre una predicación y otra. Muere en Spoleto el 2 de abril de 1815. Y nuestro último recuerdo lo tenemos con la beata Isabel Vendramini, nacida en Bassano del Grappa, Italia, en 1790. Se educó con las agustinas y fue una joven brillante, a la que le gustaba vestir bien y ser el centro de interés. Amante de la soledad también, se retiraba a menudo al campo para orar. Después de 6 años de noviazgo, en las vísperas de la boda, el Señor le dio a conocer con claridad que la llamaba a seguir otro camino. En 1821 vistió el hábito de terciaria franciscana en Fasano. Luego fue a Padua, donde funda en 1830 la Congregación de las Religiosas Terciarias Franciscanas Isabelinas para el servicio de los pobres. Sus religiosas se dedican a la educación de la juventud y a atender a las señoras ancianas, sanas y enfermas. Fallece en Padua el 2 de abril de 1860, siendo beatificada por Juan Pablo II en 1990. Y con esto recorremos de la mano de Leopoldo de Gaiche, uno de los grandes santos de la predicación, como San Leonardo de Porto Mauricio, que nos dejan el ejemplo de que podemos vivir una vida franciscana, también como lo hizo Isabel Vendramini. Ella decidió escuchar la voz del Señor y aún a pesar de que ella buscaba otra cosa en su vida, decidió seguir a Jesús y lo hizo de una manera extraordinaria. No hizo nada que no podamos hacer nosotros. Pero no se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de abril. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Nos acompañará este día el Padre Papías Cruz. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya nos estaba explicando Fray Edgar estos ejemplos de santidad. La verdad es de que en este tiempo de Cuaresma, estos ejemplos de santidad se convierten para nosotros en una voz, en una profecía que nos dice, es posible vivir el Evangelio. Y lo que vamos a hablar ahora a continuación, como ya terminamos las admoniciones de San Francisco, terminamos los escritos, vendrían las oraciones, pero esas son un poco largas
Entonces la vamos a dejar para después, para empezar a tomar aspectos así, digamos, como monográficos. Hoy vamos a empezar con un tema interesante de San Francisco y la penitencia. ¿Qué quiere decir penitencia? ¿Cómo la podemos interpretar hoy? ¿Por qué Francisco se convierte en una persona siempre gozosa cuando por otro lado se dice que era un hombre de penitencia? Pero vamos, no se vayan, porque Fray Miguel me está aquí picando las costillas, dice que quiere contar algunos chistes, entonces lo dejamos para que se alegren todos. Jamás mente, ¿cómo crees que le van a andar picando las costillas a mi guardián? ¿Eh? Bueno, pero vamos a compartirles algunos chistecitos. Bueno, estaban los soldados, veces de soldados, estaban los soldados formados y en eso el general le pregunta a un soldado: soldado Maclovio, ¿para qué usted qué es la patria? Dice: para mí la patria es como si fuera mi madre, general. Muy bien, muchachito, muy bien. Y luego le dice a otro soldado: soldado Cornelio, ¿y para usted qué es la patria? Y el soldado Cornelio se queda pensando y dice: para mí es como si fuera mi tía, general. Ah, caray, ¿y por qué? Porque aquí el soldado Maclovio, pues es mi primo. Otro. Reúnen a todos los soldados en el patio del cuartel y forman una línea y el sargento le dice: el que tenga una navaja que dé un paso al frente. Y un soldado dijo: yo tengo una, mi sargento. Y el sargento le dice: ok, usted se va a Hawái por una semana y todos los gastos pagados. Al día siguiente el sargento vuelve a preguntar: el que tenga una navaja dé un paso al frente. Y todos dan un paso al frente y el sargento dice: ok, hoy todos a pelar papas. Qué crueldad. El último. En el ejército el sargento le grita a un soldado novato: soldado, dígame usted qué siente usted cuando ve flamear la bandera de su patria. Dice: pues viento, mi sargento. Ay. Dije, no. Dígelo, por Dios. Bueno, y dije 2 veces usted. Bueno, ya. Oigaste. Ahorita les cuento otros. Muy bien, ahorita nos cuenta otros. Y bien, bueno, ya la semana pasada terminaron los hermanos con exponiendo, comentando 2 pequeñas cartas de San Francisco. La carta que él escribe a Fray León. Yo ese día los estaba escuchando porque tenía definitorio, estábamos terminando un trabajo, pero escuché una parte. Y luego después la carta que Francisco le escribe a San Antonio. Son 2 temas interesantísimos estas 2 cartas. Uno tiene que ver con la propia responsabilidad, las decisiones, o sea, el sumo respeto de Francisco por la conciencia de cada hermano en su relación con Dios. Y la otra tiene que ver con un tema que para nosotros fue o ha sido los franciscanos y en alguna parte de la iglesia un tema muy controvertido. ¿Cuál es este tema? Francisco y los estudios. Nosotros se sabe que, somos, digamos, órdenes hermanas, por decirlo de alguna manera, con los dominicos. Surgimos en la misma época. Santo Domingo, acompañando a su obispo en una predicación en el sur de Francia, se encontró con muchísimos pueblos, muchísimas familias, muchísimas personas que estaban viviendo su fe católica, su fe, pero ya un poco al margen de la iglesia. Es decir, cundía una grande ignorancia, y esta grande ignorancia había provocado que estos grupos, dijéramos con términos de la época, se hicieran herejes, es decir, criticando algunos aspectos de la vida de los clérigos o dudando de algunos aspectos de la vida de fe, de la vida sacramental. Ellos como que empezaron a inventar su propio estilo de vivir la fe y formaban grupos, unos grupos que, pues digamos, tenían como base, como ideal, vivir el evangelio. Eran familias que se unían en torno a escuchar la palabra de Dios y tratar de aplicarla a su vida, pero así, de una manera libre. Esto en sí mismo no es malo, el problema es que, digamos, la época en que todo el mundo tenía una especie de sentido de cuerpo, de pertenencia a una sociedad, y además, y esto hacía que quien fuera un poco diferente, pues viniera fuertemente criticado, incluso perseguido. No necesariamente o no solo por la iglesia. Aquí la situación iglesia-sociedad estaba íntimamente unida. Pero se equivoca quien dice: es que la iglesia perseguía. Por ejemplo, hablando de la Inquisición. Era la sociedad en sí misma, eran los tiempos, era el modo de vivir, no se concebía otra manera. Era la época. Entonces, por este lado, pues eso presentaba un problema. Pero por otro lado, el problema que siempre se suscita cuando cada quien toma la escritura y la interpreta un poco como quiere.
buscando fidelidad a Jesucristo, interpretar la Escritura como uno quiere, denota ya una falta grande de respeto, de fe, de confianza. ¿Por qué? Porque la Escritura nace en la iglesia. La Escritura es de la iglesia. El Señor nunca nos mandó a escribir libros. Mandó a los apóstoles a enseñar. De ahí pues viene este grande principio de la tradición, con mayúscula, en la iglesia. Es decir, un bagaje de revelación que Jesús dejó a la iglesia, pero a la iglesia viva, representada y simbolizada en los apóstoles y en aquellos que, unidos a ellos, buscan estar unidos a Cristo. Es aquí cuando se hace realidad esto de que Cristo es la cabeza y la iglesia, el resto somos el cuerpo, con diferentes funciones, pero la única cabeza, el único pastor es Cristo. Pero bueno, entonces se presentaba esta problemática en esta época de Francisco y era muy fuerte porque ellos, como un poco nuestros tiempos, buscaban, según esto, un vivir fieles a Jesús, pero al margen de la jerarquía de la iglesia, un poco a su propio aire. Y entonces esto provocaba a veces las cosas más raras, más ridículas, justo como hoy, ¿no? Entonces había quienes eran casados y de pronto decían que todo lo que tenía que ver con el cuerpo era pecado porque venía del diablo. O sea, se habían introducido algunas ideas muy, muy antiguas, precristianas, lo que le llamamos el gnosticismo, que buscando la gnosis, o sea, el conocimiento de lo divino, de lo sublime, de lo santo, despreciaban todo lo corporal, todo lo físico. Había quienes no podían, porque era pecado según ellos, comer habas, como ciertas sectas de nuestros tiempos que dicen que es pecado tomar café. Pero bueno, entonces, al ver toda esta situación, Santo Domingo siente la inspiración de ponerse a predicar, enseñar a la gente, y sobre todo la idea era rebatir a veces a estos pequeños líderes de estos grupos que atacaban a veces fuertemente, un poco con razón, los pecados de algunos obispos o de muchos obispos, si ustedes quieren, pero olvidando que la santidad de la iglesia no es porque el obispo sea santo, o los padres seamos santos, o el Santo Padre, el Papa, sea un santo. No depende de los hombres, depende solo de Cristo. Estamos en una barca, es como una familia, y no es atacando a tu padre que vas a hacer que tu padre cambie o se convierta o lo que sea. Es entrando siempre en diálogo, ¿no? Y sobre todo tratando de comprender de dónde viene, por qué estamos acá, cuál es la herencia que hemos recibido, dónde se ha venido transmitiendo hasta nuestros días. De aquí pues esta noción. Entonces Santo Domingo busca, fundando esta congregación, esta comunidad, porque después se le añaden hermanos, predicar. Esa era su finalidad: predicar, enseñar, combatir la herejía, combatir la ignorancia, pero siempre desde el púlpito. Eran ellos sacerdotes. Entonces los primeros dominicos, porque así los llamaron por Santo Domingo, ellos se llamaron la Orden de Predicadores. Entonces su vocación, lo sentían así, era predicar, salir a predicar, evangelizar con la predicación, enseñando sobre todo a la gente el camino recto, el camino de la fe verdadera. Al mismo tiempo, casi al unísono, Santo Domingo, pues él es español, pero esto empieza en el sur de Francia. Al mismo tiempo, en el centro de Italia, en la Umbría, pues surge Dios, como un regalo de Dios también, el hermano Francisco. Cuando él escucha el evangelio de la misión, él siente este llamado a salir a predicar, pero desde el principio para él queda claro, no quiere predicar como si fuera un sacerdote, sino desde otra perspectiva, con la gente, entre la gente, saliendo a la calle, buscándolos, encontrándolos, persona a persona, así, mirando a los ojos. Se sabe que también él de pronto se ponía a media plaza y se empezaba a hablar a la gente y le preguntaban o le rebatían o lo que fuera, pero el candor con el que lo hacía, el entusiasmo con el que él les hablaba de su experiencia de Jesús, hacía que mucha gente se inquietara y empezara a preguntarle. Y bueno, pues es como él también hace esta tarea, pero siempre desde esta perspectiva, desde la sencillez. Un hombre sencillo no es clérigo, no es sacerdote, por lo mismo no puede predicar doctrina, y predica él, y queda claro esto desde el principio de nuestra orden. Él predicaba solamente, decía, háblenle del pecado, decía, háblenle a la gente del pecado y la penitencia. Háblenle
del futuro que nos espera, es decir, la vida, la muerte, el juicio, la salvación, la posible condenación. Y decía siempre con palabras castas y con brevedad de sermón. Si los franciscanos hiciéramos caso al sermón breve, pero bueno. Otra, están doraditas ¿verdad? Sí, las sí. tostaditas son horneadas. Sí, claro que sí. Perdón, no podemos decir comerciales aquí, No, pero bueno. no, gol. Entonces, de ahí que el primer grupo de los franciscanos eran gente sencilla. Sí había alguno que otro sacerdote, pero no se distinguían por ser sacerdotes al principio, doctos o así. No, eran a veces curas de pueblo, gente muy sencilla, gente incluso siendo sacerdotes, pero sin mayor preparación. Pero esto para la primera fraternidad no importaba, porque la predicación, como digo, era así, sencilla, persona a persona. No se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Hey, la Pastoral Diocesana y el Seminario Diocesano de Tijuana te invitan a la Gran Jornada Vocacional 2014, el evento vocacional más grande del año, 5 de abril, en el Seminario Menor, ubicado en la calle Seminario número 20, en la colonia Seminario, Cerro Colorado. Tendremos intensas conferencias, conciertos de alabanza, momentos de oración y diálogos que nunca olvidarás con sacerdotes, religiosas de diferentes congregaciones, matrimonios, seminaristas, laicos comprometidos, stand de información, entre otros. Te ayudarán a escuchar el llamado que está en tu corazón, la voz de Dios que te invita al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio o al celibato. ¿Cuál será tu camino? Atrévete a responder. Vocaciones, testimonio de la verdad. Comunícate con nosotros a los teléfonos 684-2822 en el Seminario Mayor o a la página del Seminario Diocesano de Tijuana por las redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter o en el hashtag Ven y Sígueme. Te esperamos este 5 de abril de 9 a 8 p.m. en el Seminario Menor. No faltes. No sigo otros caminos porque tú eres mi rumbo, no hay razón. Te alimento de mi interior fuera de tu verdad. Nadie te amará más que Jesús. ¿Has escuchado de la Pascua Juvenil 2014? El evento para jóvenes más grande del año. ¿En dónde será? En el Auditorio Municipal de Tijuana. ¿Cuándo? El sábado 19 de abril. Nos acompañará nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, y el Ministerio de Música, GESE. Vayamos juntos y con Cristo. Rememos mar adentro. Para mayores informes llama al 683-68-67 y visita nuestra página de Facebook, Pastoral Juvenil TJ. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bien, aquí estamos de regreso. Solo antes de continuar, queremos mandar unos saludos a algunas personas que están aquí escuchándonos, siguiéndonos. A Vicky y Juan Cervantes, un gran abrazo. A Isa, de ahí de nuestro equipo de liturgia y de la Jufra y de nuestro templo de San Francisco Moramay, que también, es parte del equipo de Coinonía y nos está escuchando. Y a la SAF, que está allá desde Puebla escuchándonos. Gracias por estar sintonizando, por estarnos siguiendo por internet. Gracias por estar con nosotros. Y si nos sintonizan también, ahí en Ensenada, Osvaldo Rodríguez Alcántara. Osvaldo nos está escuchando. Allá que manda muchos saludos a todos, a la Jufra, a la Sualbernia, a todos los que del templo. Muchos saludos de parte de Osvaldo y a todos los que nos escuchan. Muchos saludos y un gran abrazo de nuestra parte hacia ustedes. También para Alicia Cordero, que me acaba de mandar un mensaje. Muchos saludos, que nos está escuchando aquí en Tijuana. Muy bien, pues aquí estamos. Entonces, yo les estaba diciendo entonces cómo son dos congregaciones que nacen en esta época, casi al unísono. Santo Domingo para predicar desde el púlpito como sacerdote con toda la autoridad de la iglesia, San Francisco para hablar, pues sí, en términos antiguos eran los novísimos y las postrimerías, es decir, qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que nos espera, así. Y sobre todo Francisco insistía en predicar la penitencia
Y bueno, pues este es el tema que quiero tocar, pero antes, solo para cerrar esto de la carta a San Antonio. Entonces, entre nosotros surgió pronto una controversia entre los franciscanos, que decían que San Francisco estaba opuesto a los estudios. Y efectivamente en la regla dice él, los hermanos que no tienen estudios, dice, no se preocupen por saber cosas, más bien empeñense por tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Cuando Francisco le dice a Antonio que puede enseñar teología a los hermanos, Antonio mi obispo, le dice, pero cuidando que el estudio no apague otra vez el espíritu de la santa oración y devoción. ¿Qué quiere decir esto? Francisco no se opone al estudio, pero a veces muchos de nosotros, un poco confundidos por lo que sea, por soberbia, por lo que sea, a veces hacemos valer nuestra felicidad, nuestro futuro, nuestro éxito, de tener un título, o de ejercer una profesión, o de tener, no sé, un aparato, una computadora, una casa, un título de propiedad. Y lo que Francisco no quería era que los hermanos, digamos así en términos coloquiales, nos fuéramos con la finta. Un título no hace más santo o mejor a un fraile, a una persona. Como diría el Papa, los sacerdotes no somos más santos por ser sacerdotes, no somos especiales por ser sacerdotes, no, es un servicio, es un oficio, es un ministerio, un don grande ciertamente, pero que si también nosotros nos descuidamos, y la historia reciente nos habla de esto, si nosotros nos descuidamos y perdemos nuestro contacto con el Señor, perdemos nuestra capacidad de dejarnos tocar, de dejarnos cuestionar por la palabra de Dios, si no estamos en este continuo esfuerzo por abrirnos a la gracia, por escuchar también, por vivir en penitencia, diría Francisco, va a volver a salir el tema, entonces también nosotros nos podemos perder. Francisco llega a decir, suponemos que escuchando en las predicaciones de los padres de la iglesia, llega a decir, no se preocupen de saber cosas, el demonio sabe más que todos los teólogos juntos. Y es verdad. ¿Cuál es el problema del demonio? Que sabe toda la teología, que no cree. Y la fe la podemos traducir, por decir hoy en términos modernos, en aprender a fiarnos, es decir, a confiar en Dios, a entender que va a llegar un momento en que nos vamos a topar con un muro, porque las cuestiones de Dios, del Espíritu, nos trascienden. La mente no puede llegar a captarlas. Si las llegara a captar sería ciencia y sería, no sé, como el átomo, como la corriente eléctrica, como lo que fuera, matemáticas, pero no es esto matemáticas, es otra realidad que nos trasciende y no es falsa, no es mentira. ¿Quién ha podido alguna vez mesurar o tener, o no sé, en una probeta poner un poco de amor, un poco de celos, un poco de memoria, o qué es la risa, qué es la alegría? ¿Quién la ha podido sintetizar? Lo que a una persona hace reír o pone alegre, a otra la pone triste. Podemos un poco tratar de entender el mecanismo, qué es lo que lleva a veces a una persona que reaccione de una manera o de otra, pero en sí, ¿quién me dice qué es el amor? Pónganme en una probeta. No, y no es que sean mentiras, es una realidad simplemente que la vivimos, porque entonces aquí entra también esta otra cuestión. Nosotros no somos solo una serie de compuestos, unas células ahí amontonadas, acomodadas con un cierto orden, y solo química y biología. Somos algo más. ¿Tú querías comentar algo? Sí, ese es el gran riesgo que tenemos nosotros, a lo que nos advierte San Francisco. Bueno, en la carta a Antonio, no le dice que no deje de enseñarnos, no le dice que no dejemos de aprender, sino cuidado. Cuando uno deja de orar, deja de acercarse a Dios, deja de tener fe, es cuando vienen las herejías, vienen los grandes errores. Uno de los grandes padres de la iglesia inclusive murió hereje, Tertuliano. Por eso no es santo, y a él le debemos todo este lenguaje de la Trinidad, la persona de Dios, todo esto, y él era grande, pero su necedad ante el seguir su celo del estudio, su celo y dejar de creer en Dios y en su voluntad y confiar más en su persona es lo que lo pierde, lo que lo hace hacerse un montanista. Y el montanista decía que la gracia no es un don de Dios, sino que si el sacerdote está en pecado, entonces el sacramento no vale. Y ese es uno de los grandes errores. No podemos ser puros porque somos hombres, dice San Pablo, nuestra concupiscencia es porque somos hombres. Pero la gracia de Dios y el creer, y es lo que San Francisco nos dice, es lo que tenemos que
tomar como instrumentos, arroparnos en esta gracia y por solo su gracia seguir ese camino. Yo lo que le dice a León también, si tienes dudas acércate, porque tanto tú como yo somos humanos y nos podemos caer, pero ambos podemos encontrar el camino de Dios. Así es. Y bueno, esto pues es una lección para nosotros los franciscanos, pero también para todos los cristianos. Es decir, no debemos buscar la ciencia por la ciencia. Ya San Agustín, antes San Anselmo y también San Buenaventura, hay que poner un franciscano. Sí. Duns Scoto también lo dijo. Duns Scoto decía que la ciencia es como la sierva de la fe. Estudio no para creer, sino porque creo. Es decir, es como alguien que se enamora de una persona y pues no conoces a alguien para ver si lo quieres, sino porque quieres, te interesas por aquella persona, quién es, qué hace, cómo piensa, cómo se mueve. Quisieras estar siempre allí. Cuando amas a alguien no te cansas de estarle viendo, de estarle escuchando, de estar hablando, de estarse comunicando, de tratar de comprender todo lo que es esa persona. Y este es lo que nos debe mover a nosotros los cristianos, los católicos, cristianos católicos, en la cuestión del estudio. Entonces, estamos llamados, dirá San Pedro, a dar siempre razón de nuestra fe. O sea, a nuestra fe, cuando nos pregunten, o sea, tenemos que decir por qué, en qué creo, qué es lo que espero, qué es lo que Dios nos propone, etcétera. De ahí, pues, que es importante sí estudiar. O sea, entonces, todo esto es para decir simplemente que Francisco no es que se opone al estudio. Tan es así que todavía está vivo Francisco y en los primeros años, las primeras fraternidades, de hecho las primeras construcciones que se hicieron, aunque al principio Francisco estaba molesto con ello, era un studium, una casa para que hubiera frailes estudiando en la Universidad de Bolonia. Cuenta la tradición que un día Francisco pasa por ahí junto con los hermanos y al ver aquella construcción que estaban haciendo para los frailes, se sube al techo y empieza a tirar ahí las tejas al suelo y decía, no. Entonces el guardián le dijo, a ver, espérate, bájate, vamos platicando. ¿Por qué estás tirando esto? No es de nosotros, es del pueblo. Es de la comunidad. Ellos nos dan esto que ni siquiera va a quedar en posesión nuestra. Y es para que los hermanos tengan un lugar donde puedan estudiar, donde puedan entonces formarse y prepararse como quiere, pues en ese momento, el Papa, la Santa Madre Iglesia. Ante esta cuestión de que la casa no era de ellos, bueno, Francisco acepta. Entonces en los primeros conventos así empieza a haber inmediatamente bibliotecas que eran comunes y los hermanos acudir a estudiar, primero pues para poder tener licencia para predicar, para hablar ante la gente, pero como dirá Francisco, en segundo lugar porque estas intuiciones de evangelio que Francisco vivió y que supo influir en los hermanos después se irían traduciendo en una predicación sencilla con la gente para poder dar siempre razón de la fe, ¿no? Razón de nuestra esperanza. Entonces, esto en cuanto a la cuestión de los estudios, como ven, siempre está ligado a no apagar el espíritu del Señor y su santa operación. Dice aquí el espíritu de la oración y devoción, según afirma en la regla. Y en la regla dice que no se preocupe uno de estudiar los que no saben letras, sino que nos preocupemos más bien por tener el espíritu del Señor y su santa operación. Esto parece una cosa sencilla, pero esto es como la clave de toda vida cristiana. Tener el espíritu de Jesús y permitirle ese espíritu que obre en nosotros, que obre a través de nosotros. Esto implica una grande disponibilidad. Es el camino de santidad. Una vez aquí estuvimos platicando, es ya la vía unitiva, cuando el cristiano es capaz de decir como Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ya no eres tú, ya no son tus criterios, ya no es lo que tú piensas. Estás tan imbuido del Espíritu de Jesús, del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, que Él es el que te mueve. Tú obras por Él. Ya no eres tú, es Él que obra a través de ti. Y esto, díganme ustedes si es cosa fácil. No. Por eso a veces nos podemos confundir. Estudiamos y pensamos que ya la hicimos. No se vayan, continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja.
4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. MoriPlus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. MoriPlus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les habla John Carlos y hoy me acompaña pues Alex, el negro de la cruz. Estamos aquí pues para invitarle a que siga escuchando Radio Koinonia. Yo sé que es una bendición para usted, para su familia, y recuerde que levantando la voz para evangelizar es lo que Dios quiere de nosotros. Bendiciones. Espíritu de Dios. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bien, ya estamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Espero que no se estén aburriendo de toda esta diatriba, pero bueno. Entonces, esta es la importancia que tiene también para nosotros hoy formarnos como cristianos, prepararnos. Sí, no para saber, repito, no por tener así la soberbia de decir, yo sé, me sé la Biblia de memoria, porque puede resultar como los fariseos que sabían al cabo y rabo todo, pero esto no les daba, no les permitía cuestionarse o tratar de adentrarse, ellos con su ciencia no permitían que la palabra tocara sus vidas, sus corazones. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, la carta de Francisco al hermano León, aunque ya la comentaron abundantemente, pero yo solo quiero subrayar que es un documento fascinante. Yo supongo que ya les dijeron que este escrito lo escribe Francisco en el Monte Albernia, y parece ser que el hermano León había estado atravesando por una crisis profunda, no sabía qué hacer. Entonces, cuando Francisco le escribe a él y le dice, de todas las palabras que hemos hablado en el camino, te respondo brevemente en una palabra y un consejo. Si después tienes necesidad de venir a mí, en busca de consejo, hermano León, ven. Y dice, esto es lo que te aconsejo, que hagas con la bendición de Dios y mi obediencia, como mejor te parezca, que agradas al Señor Dios. ¡Wow! ¿Por qué me admira, me fascina esta carta? Este es un poco el espíritu de Francisco, un hombre ya de veras movido por el Evangelio. ¿Por qué? Nosotros tenemos todos casi la tentación, cuando yo empiezo a servir a Dios, que ayuno, los fariseos. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan? Los discípulos fariseos ayunan y los tuyos no. Se había hecho, para ellos el ayuno era una especie de moda. Cuando uno empieza a tratar de servir a Dios y va a misa y se comporta de alguna manera y va comprendiendo algún aspecto de la vida de fe, tristemente es como algo automático que nos sucede a todos. Nos empezamos a convertir en jueces. Desde mi perspectiva, juzgo, condeno al otro. Francisco nos enseña a entender que en cada uno de nosotros, en cada persona, en cada corazón, en cada alma, se juega una batalla en la que el principal interesado en que nosotros le conozcamos y tengamos una vida plena es el Señor.
y nosotros desde fuera no podemos saber. Cada uno tiene que ocuparse de su asunto. Entonces, Francisco conoce tan bien al hermano León que con esta carta le da una grandísima confianza. Le dice: hermano, sé responsable, confío en ti, busca tú lo que Dios a ti te está pidiendo. Busca tú ser responsable de tu respuesta a Dios. No hay respuestas automáticas. Esto algo ya lo deberíamos de comprender como cristianos. No hay respuestas automáticas. Cada uno tiene que responder al Señor así como es, con su propia identidad, con sus propios valores, con su propia visión de la vida. Cierto, con esto no quiero decir que cada quien haga lo que quiera, no. Con esto quiero decir simplemente que dentro del marco de la revelación, dentro del marco de esto que pudiéramos decir, esta sociedad que es la iglesia, una sociedad regida por la ley del amor, aquí cada uno tiene que hacerse responsable de su propia vida ante Dios. Cada uno tiene que hacerse responsable de su propia respuesta ante Dios. Y esto es importantísimo porque de pronto los que vivimos en fraternidad o a veces en la familia dicen: no, pues es que yo quiero ir a misa, pero mi esposo me saca coraje, ya no voy. Ah, qué a gusto. No es una respuesta válida. Ay, es que falté a misa. Hay templos donde estamos en la misa desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche en catedral. Cada hora, no hay ningún pretexto. Es que vinieron a visitarme y pues ¿qué? O sea, depende a quién le damos más importancia. ¿A qué le damos más importancia? En fin, esto es pues una carta hermosísima en la que Francisco expresa esta actitud de grande libertad, de grande confianza, y a León también, a la vez de darle al hermano León, pues a la vez de darle esta confianza, tratando de despejarle sus dudas, le dice: hermano, si tú lo meditaste ante Dios, si en conciencia tú crees, tú consideras que esto es valioso, que esto es importante, si tú piensas que así agradas a Dios, hazlo, y cuentas con mi bendición y con la bendición de Dios. Para llegar a esto se requiere un grande camino. Seguramente Francisco conoce profundamente a León, porque el hermano León fue su compañero años, sobre todo en estos últimos momentos de la vida de Francisco, en las que él, pues ya estigmatizado, enfrentaba de pronto sufrimiento físico, junto con este grande gozo de saberse crucificado con Cristo. Entonces, esta carta, aunque de pronto todos tenemos la tentación de un poco juzgar o criticar o querer que todo el mundo se alinee de una manera, humanamente hablando es muy difícil vivir esta grande libertad, pero vamos, que es un ideal que Francisco como hombre de evangelio también propone, sobre todo para los que vivimos en fraternidad. Y vivir en fraternidad quiere decir pues los religiosos y religiosas, pero también los sacerdotes en su fraternidad sacerdotal, o la familia, los esposos sobre todo en su relación de pareja. Entonces, llegar a conocerse de tal manera y tener tal confianza que en diálogo puede decir uno al otro: confío en que dentro de ti está obrando la gracia, te conozco y sé que tú buscas ser honesto, buscas ser honesta, sé que te estás esforzando, sé que te estás dejando cuestionar e inquietar por Dios. No te preocupes tanto, no le busques tanto, no te paralice el miedo, al contrario, te debe animar la confianza de saber que Dios también te puede inspirar a ti, y tú, si consideras en conciencia que con eso lo agradas, haz lo que agrada a Dios. También aquí hay otra clave: no es lo que te agrada a ti, lo que tú pienses que es mejor, sino tú estás buscando lo que es mejor según el proyecto de Dios. Y bueno, pues ojalá que en este tiempo de Cuaresma este sea nuestro propósito, o sea, este sea nuestro camino, hacernos responsables ante Dios de nuestra propia vida, de nuestras propias decisiones, buscando siempre y solo pues lo que Dios nos va inspirando, lo que a Él le agrada, sabiendo que no hay dos caminos iguales, que no hay fórmulas ya hechas, que no basta con cumplir con ciertos ritos y cosas. No, ese era el pleito de Jesús con los fariseos, que lo que a Dios le agrada, Él le diría a la samaritana, es ser adorado en espíritu y en verdad, es decir, desde lo profundo de tu verdad, con buena conciencia, una conciencia bien formada, una plena conciencia, y entonces pues a caminarle.
Seguramente Dios nunca te va a pedir ir en contra de tu esposo, o dejarla a tu esposa, o ir en contra de la iglesia, porque cuando vamos comprendiendo este proceso entendemos que todo se complementa y todo forma parte de este proyecto maravilloso de la vida de Dios en nuestra vida. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, sugerencias? Estamos para servirles. Aquí estamos. Y bueno, pues continuaremos la próxima semana ahora sí con esta especie de temas, porque ya estaremos acercándonos a la Semana Santa. Estaremos viviendo la última semana de la Cuaresma, interesantísima. Pero bueno, entonces aquí los seguimos esperando. Hoy queremos hacerles una invitación. La Juventud Franciscana, sea los jóvenes Jufra, que es un grupo ligado a la espiritualidad franciscana, nos invitan a un curso cero. ¿Qué es eso? Fray Edgar les va a explicar. El curso cero es un acercamiento, una forma de arrancar desde cero, precisamente por eso es un curso cero, que arranca desde cero tu acercamiento, primero a ti mismo y después acercarte a Jesús. ¿Quieren verlo? ¿Quieren experimentarlo? ¿Quieren saber cómo sucede? Contáctense con nosotros en el Templo de San Francisco de Asís al 685-2274 y pregunten por mí, por Fray Edgar Valderramo, por el Padre Nacho o Fray Miguel. Estamos para servirles. El curso empieza este próximo viernes, prácticamente pasado mañana, a las 4 de la tarde es la cita en el templo y regresaremos el domingo. 3 días vamos a estar en este encuentro, con uno para poderte encontrar con el Señor. Para mayor información les digo ahí en el templo. Y pues cualquier cosa también estamos para servirles. Pero también tenemos un próximo evento en el mes de mayo, ¿no, padre? Tenemos una charreada muy importante. Sí, para pues seguir, hay que buscarle por todos los medios. Y bueno, vamos a tener en torno a la Pascua un día de familia. Pero están todos invitados, va a ser en el Cortijo San José. Es el 18 de mayo, domingo. Va a haber charreada, va a haber ambiente familiar, va a haber antojitos. Entrada, creo que son 50 pesos para que vayan todos, venga. No hay pretexto de que no voy porque está caro, nada. Barato, 50 pesos. Un saludo también otra vez a todos los que nos escuchan. Espero, no puedo decir a todos porque se me pasan, pero bueno, también a Silvia y a todos los que nos están escuchando. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy.